desde que se escuchó una voz que dio a cada quien lo que le correspondía. Y cuando le da lo que le corresponde a la serpiente, dijo: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, hablando de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, por allá en Génesis capítulo 3. Y realmente esa palabra enemistad, hace creo que 2 domingos o algo así, veamos un tema acerca de la amistad, de que buscar la amistad con Dios, buscar ser amigo de Dios, así como Abraham fue amigo de Dios. Pero definitivamente que estamos en tiempos de guerra. Es tiempo que es lo que suena y lo que se escucha alrededor nuestro. Guerra en todos lados. Es más, para mucha gente, para la mayoría es más deseable la guerra que la paz. Y lo vemos en las escuelas, ¿verdad? ¿Cuántos se emocionan los niños cuando hay otros peleándose? Y dicen pelea, 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 ¿verdad? O sea, motivándolos a que, ¿por qué será que nos gusta ver que se pelean nosotros? Y el box y las luchas son de los deportes más vistos. Y realmente vamos a ver un tema el día de hoy que se llama tiempos de guerra. Tiempos de guerra. Y en eso vamos a estar poniendo nuestra atención. Y es pues algo que está ahorita. ¿Cuánta gente han escuchado que les dice a su alrededor: es que ahí viene el Armagedón? Sí, han escuchado eso. Ahí viene el Armagedón. Y la gente en su ignorancia dice: pues que va a haber un Armagedón, va a haber una guerra muy grande, y a ver quién se escapa. Y muchos están esperando el Armagedón, que es supuestamente para ellos una guerra muy grande que viene. Y pues vamos a ver algunos detalles ahorita al respecto. Realmente una de las cosas que impactaba a los hombres en el tiempo del Señor Jesús es que Él les predicaba, por ejemplo en Lucas, creo en capítulo 5, y toda lo que les está enseñando, 5, 6 y 7, y lo escuchaban ellos, los que estaban alrededor, los escribas, los fariseos, y algo de lo que les impactaba a ellos era que la manera en que Jesús, el Señor, les enseñaba. ¿Y quién me dice, porque estamos en un estudio, y quién me dice cómo es que Jesús enseñaba a diferencia de los fariseos? Alguien que levante su mano y diga: yo quiero decir, hermano. Parábolas. Pero esas enseñanzas que Él daba hacían que aquellos escuchantes decían: enseña diferente a los otros. ¿Quién más quiere opinar? Con autoridad. Exacto. Algo que lo caracterizaba era la autoridad, que decía, ellos se impactaban o se admiraban de su doctrina y de su enseñanza, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Porque Él les decía: ustedes escucharon que fue dicho, pero yo os digo. Y lo escucharon tanto que se le acercaron y le dijeron: dinos con qué autoridad es que tú estás haciendo estas cosas. Y luego Él les contesta con una pregunta, porque quería, cuando Jesús, o sea Dios, o sea Dios encarnado, le pregunta algo al hombre, cuando le pregunta algo a usted a través de la Biblia, es porque quiere que usted y yo reflexionemos en lo que estamos haciendo.
cuando nos topemos una pregunta del Señor Jesús en la Biblia o de Dios, como cuando le dijo a Adán y a Eva, ¿dónde estás tú? ¿Qué le dice? Pues cuando quiere que reflexionemos. Entonces, muy bien, Él les contestó con una pregunta. Y no es que no quisiera responderles, es que al parecer no era necesaria esa respuesta. Vamos a la autoridad del Señor Jesús. Miren, la cuestión aquí, vamos a ver vamos a basar nuestro estudio, que tiempos de guerra, usted sabe dónde, ¿verdad? Díganme dónde. En el mundo. Sí, pero ¿en qué libro, en qué epístola vamos a ver? Exacto. Efesios. Pero no vamos a ir hasta. Vamos a empezar por allá del capítulo 5. Es que siempre que hablamos de guerra, nos vamos a Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante. Pero vamos a ir un poquito antes. Vamos a ir un poquito antes de esto. Y es donde quiero que veamos ahorita. Miren, en el capítulo 5, versículo 21. De hecho es todo el capítulo 5. Pero en el versículo 21 vamos a entrar un poquito más en detalle. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo ven? ¿Va a empezar a hablar de guerra? ¿Sí o no? ¿Sí saben por qué está ahorita la guerra allá donde está? En Rusia, Ucrania. Yo sé que no venimos a hablar de eso, pero como ejemplo vivo, como ejemplo que usted puede ver en las noticias ahorita, la guerra aquella es porque un país no se somete a la autoridad de otro. Y Rusia y su gobierno quiere que se sometan, que Ucrania esté sometido a ellos. Y ahí se origina la guerra. Y aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, habla del sometimiento. Y ahorita comentamos acerca de la característica del Señor Jesús, que es su autoridad. ¿Qué dijo él? Complételo. ¿Toda qué? ¿Qué es potestad? Autoridad. Toda la autoridad se me fue dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Entonces, estamos hablando de un problema de autoridad ahorita, de que alguien no se quiere someter a una autoridad. Vamos a ver, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El apóstol Pablo va a hablarle a los efesios de problemas de autoridad. De que alguien no se quiere someter a la autoridad de otro. De que la mujer no se quiere someter a la autoridad del marido. Dice, ¿se acuerdan de Santiago? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Bueno, pero aquí Pablo está dando otra explicación acerca de los problemas en el matrimonio. ¿Por qué vienen los problemas en el matrimonio? Por un problema de sometimiento. Por eso empieza diciendo, sométanse unos a otros. ¿Por qué vienen los problemas en la iglesia? ¿Por qué no nos sometemos al predicador? No. Es que el predicador no se somete a los varones. No. Es que el predicador no se somete a la iglesia, a la congregación, mejor dicho. No. Porque no se cumple lo que dice Pablo en el 21. Sométanse unos a otros. Es decir,
yo a ustedes y ustedes a mí. Considerando cada uno a los demás, dijo, como superiores a sí mismo. Bueno, seguimos la lectura. Entonces, el problema, estamos viendo un problema de autoridad y de sometimiento, de que hay alguien que tiene autoridad que deba ser respetada y hay otros que no quieren respetar esa autoridad. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido. ¿De qué está hablando? Sometimiento, de sujetarse a la autoridad en el hogar. Versículo 28. No todo es para la mujer. Y es que el deseo de uno es el deseo del otro, dijo el Señor, dijo Dios en el castigo o en la explicación de cómo iba a ser la unión entre el hombre y la mujer. Iban a estar sometidos uno al otro, ¿se acuerdan? Y aquí lo dice Pablo en el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es decir, somos uno solo. Es decir, yo no voy a hacer, porque yo soy la cabeza del hogar, yo voy a hacer lo que a mí se me antoja, y tú no, porque tú estás sometida. No es así, ¿verdad? Dice, el marido debe amar a su mujer, y ese amor va a hacer que los dos estén como si fueran uno solo. Ese es el sometimiento que hace falta en el matrimonio, para ser un matrimonio exitoso, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y empieza el capítulo 6. Entonces estamos hablando de sometimiento, ¿de acuerdo? De autoridad y sometimiento. Capítulo 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Seguimos hablando de autoridad, porque el papá dice, y la mamá, es justo que sus hijos los obedezcan y se sometan a ellos. ¿Quién es la autoridad en el hogar? ¿Los hijos o los padres? Bueno, hice mal la pregunta. ¿Quién debería ser la autoridad en el hogar? ¿Los hijos o los padres? Deberían ser, obviamente, que los padres. Oye, yo te engendré. Si tú naciste de mí, entonces merezco el respeto tuyo. Merezco que tú te sometas a mí. Yo te he visto crecer y yo quiero lo mejor para ti, le dice el papá al hijo. Y el hijo debería responder: lo que tú digas, papá, lo que tú digas, mamá. Y ese es el sometimiento, de que es la autoridad en el hogar, son los papás. Y honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero ustedes también, papás, dice, pues no provoquen a ir a sus hijos. Y es que a veces los maltratamos. Así como el esposo maltrata a la esposa, es que yo tengo autoridad sobre ti. Así el papá a veces maltrata a sus hijos diciendo, es que yo tengo autoridad sobre ti. Y la exhortación, si vamos viendo bien, es para el que se debe someter y para el que queda una autoridad. ¿Se fijan? Para el esposo y para la esposa. Y la exhortación es para el papá, para los hijos, el sometido, el que está bajo autoridad, pero también la exhortación para el que está para el que está sometido y para el que está sometiendo. Es exhortación para los dos. Dice, siguiente, versículo 5, capítulo 6. Otro problema de sometimiento a la autoridad. Dice el 6, el 5: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo.
Entonces, el apóstol Pablo está mencionando 3 problemas de sometimiento a autoridad. 2 en el hogar, es decir, entre esposos. El otro, el segundo en el hogar, es de padres a hijos. Y el tercero es en el trabajo. Porque todos los que estamos aquí, quizás los que trabajen o los que hacemos, que trabajamos, vamos a un lugar y ahí que tenemos un jefe. Y pregunto, ¿tiene derecho el jefe a decirnos lo que tenemos que hacer? Sí. ¿Por qué? Porque es el ¿qué? Es el jefe. ¿Y hay autoridad? Sí, en el trabajo la autoridad es él. ¿Y voy a hacer lo que yo quiera? No, tengo que hacer lo que quiere mi jefe. Y dice ahora el apóstol Pablo, problema de autoridad, si tú como siervo no quieres hacer lo que tu jefe te pide. Es decir, tenemos un jefe, tengo que someterme a él. Dice por ahí en el capítulo 6, no sirviendo al ojo, versículo 6, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y luego viene la exhortación para el que está en autoridad y le dice, y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Y aquí viene el secreto de todo. Fíjese, aquí viene el secreto de todo en el versículo 9. Sabiendo que el Señor de ellos, y ahí vamos a aplicarlo a los 3 casos. El Señor del esposo y de la esposa, el Señor del papá y del hijo, y el Señor del patrón y del empleado, dice aquí, está en los cielos, y que para él, lo voy a cambiar, pero es lo mismo, dice, para él todos somos ¿qué? Iguales. Eso es lo que significa, él no hace acepción de persona. Dice, para él, esposo, esposa, papá, hijo, patrón, empleado, esos todos delante de Dios son iguales. ¿Que él le dio autoridad a uno y al otro le pidió que se someta? Sí. Pero al fin de todos, el secreto de la buena convivencia está en el versículo 21. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Entonces, ¿qué deberíamos? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de autoridad y ¿qué? Sometimiento. El que esté bajo autoridad tiene que someterse a esa autoridad. ¿No les ha tocado a ustedes que cuando les van a dar una noticia, que le dicen, hombre, siéntate? Si les ha tocado que le dicen, siéntate, porque te vas a impactar. ¿Sí? Te preparan, ¿verdad? Ahí viene lo bueno. Llégate cuenta que es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Nos está preparando para lo que viene, para la información, para el conocimiento que nos va a dar enseguida. Y para pasar ese conocimiento, hay un versículo que hace la unión entre las dos ideas, la idea de la autoridad y el sometimiento, y luego dice, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a ver ese versículo. Con ese versículo el apóstol Pablo va a conectar lo que acaba de hablar
de sometimiento y autoridad con lo que ahora nos va a enseñar adelante. Dice, es que ustedes quizás lo deberíamos interpretar así. Ponga ahí su nombre, puse una rayita. Yo voy a poner ahí Josué. Va para mí el mensaje. Y ya estoy viendo muchas rayitas, una arriba de cada uno. Y aquí ven la mía, ¿no? Y dice Josué. El mensaje va para mí, está diciendo. Josué, me dice el apóstol Pablo a través de lo que acabo de leer. Lo que estoy hoy entendiendo es que me dice, Josué, a lo mejor tú has tenido problemas para someterte en el matrimonio. No que tú te sometas al esposo, pero que tú estés manejando mal tu relación con tu esposa. Oye, a ella le apareció, ¿verdad? Ahí. Eso. Esa exhortación. Dice, bueno, Jessica, o cada quien pone su nombre. Y ahora, después dice, a ver, pone ahí, tú eres hijo, Juan. Sí. O Benita, tú eres papá o mamá. Sí. Emilio, Josué, todos, estoy viendo los nombres que aparecen ahí. Y luego viene la exhortación, tú eres papá, bueno, ¿cómo has tratado a tus hijos? Tú eres hijo, ¿cómo te has comportado en la autoridad de tu mamá, de tu papá? Tú eres trabajador, ¿cómo te estás portando en el trabajo? Tú eres el patrón, el jefe, ¿cómo te estás portando con tus empleados? Y luego nos ponemos a pensar en esos tres aspectos de nuestra vida y decimos, pues yo he tenido problemas de autoridad. Ya sea que no la he sabido manejar cuando yo soy el que tiene la autoridad, o ya sea que no he sabido someterme a esa autoridad. Y lo dice el apóstol Pablo, pues si tuviste problemas con esa autoridad, ahora prepárate. Y dice, fortaleceos en el Señor. Dice, y en el poder de su fuerza. No está hablando el apóstol Pablo de ponerse a hacer lagartijas, porque más de 2 de los que están aquí no hacemos ni 2, ni una. Y si hablo de sentadillas, pues hay más de 3, ya llegó uno más, 4, que no podemos ni agacharnos. Apenas caminamos. Y es que el apóstol Pablo, obviamente, que no está hablando de ejercitarse ni de fortalecerse en el cuerpo físico. Cuando dice en el Señor, pasa la enseñanza a un plano espiritual. Ahora les voy a hablar de algo espiritual, dice, ya no de relaciones entre humanos. Sí, ya voy a pasar de hablar de relación entre esposos, entre padres e hijos, y entre patrón y empleado. Ahora voy a pasar a un plano espiritual y se fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, ahora con el COVID, a mí nada más me dio 2 veces, con 1 año de diferencia, y a mi esposa también. Ya no queremos la tercera, así estamos bien, porque la segunda vez estuve tirado en la cama y ya difícil me levanté, me levantó Dios, nos levantó. Y cuánta gente no quedó tan débil después de que batallamos para subir las escaleras, para levantarnos, para respirar. Y es que dicen por ahí que el problema de los que les fue mal, o a los que nos fue mal, o a los que les fue más mal, fue que no estaban bien alimentados,
¿Qué decía el gobierno y la Secretaría de Salud? Dice, pues mientras más fritos comas, mientras más Coca-Cola y Pepsi, para no hacer diferencia, y Joya también, o cualquier refresco. Mientras más de eso comas y te alimentes así, pues más débil vas a estar contra esa enfermedad. Entonces, alimentarse bien es importante para el cuerpo físico, pero es más importante para el cuerpo espiritual. Porque si queremos fortalecernos en el espíritu, o sea, no vamos a hacerlo, ¿cómo le haríamos, no? ¿Haciendo abdominales espirituales? Sí existe. Es decir, ejercitarnos, ¿pero en qué? En las buenas obras. Ejercitarnos en la oración, ejercitarnos en el estudio, en la meditación, porque no es nada más es leer, sino es meditar lo que leemos. No es venir y sentarse aquí, porque esto no es ejercitarse, es venir y atender la palabra de Dios. Pero ejercitarse normalmente es cuando sale uno de aquí, ¿no? Lo que realmente, ¿para qué me sirvió estar sentado aquí? Lo que voy a ir a hacer, a practicar con los demás. Y ahí es el ejercicio. Oye, ayudé a una persona hoy, porque al fin de cuentas ayudar al prójimo es ayudar y darle a Jesucristo. Es enseñanza de Él. Por cuanto lo hiciste a estos pequeños, a mí lo hiciste. Eso es ejercitarse. ¿A quién puedo ayudar el día de hoy? A uno, que poquitos, pero es muchos y es la primera. A dos, que poquitos, pero es muchos y ayer fue uno. Entonces así se va ejercitando. O sea, cada vez, ¿cómo lo vamos a seguir mejorando? Miren, a mí me impacta lo que le pasó a Daniel. Daniel capítulo 10. Es que Daniel está impactado, este profeta, porque está teniendo una visión. Y todos los que están a su lado no la miran, pero algo vieron o algo escucharon, que los que están a su lado huyeron de esa visión, se van y lo dejan a él solo. Él era un hombre de oración, Daniel. Oraba a Dios sin importar quién lo viera. Y no se contaminaba con lo de los ídolos, lo que le ofrecían con el alimento que no estaba permitido para comer por ellos. Daniel en el capítulo 10, él tiene dice el versículo 7, por ejemplo, dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Él está hablando de una fuerza física en su cuerpo material. Dice: me quedé como desfallecido. Ahorita se va a tirar, ahí se va a quedar como. Pero es algo que le pasó a Daniel, pero queda para ejemplo de nosotros. Y es que estoy viendo cómo puedo fortalecerme, primero, para recibir lo que viene. Dice el versículo 16 de Daniel capítulo 10. Dice: pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba sentado delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me
fortaleció. Y le pregunto a usted, ¿cómo fue que Daniel recibió fuerza? ¿De parte de quién la recibió? Entonces, nos queda enseñanza para nosotros. Y diría, mi fuerza no va a venir de la comida, mi fuerza no va a venir de mí mismo, mi fuerza tiene que venir de afuera. Para Daniel, la fuerza vino de uno que tenía semejanza de hijo de hombre. ¿Quién le dio la fuerza a Daniel? Dios. Jesucristo. Ahí está. Uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, así es como se conoce en el Antiguo Testamento, igual que la voluntad de Dios, al Señor Jesús. Porque allá no ha aparecido, no ha venido. Sin embargo, ya aparece fortaleciendo a quién? A Daniel. Les pregunto, ¿de dónde voy a tomar yo las fuerzas? Dice en Juan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Bueno, Juan capítulo 4, versículo 34. Señor Jesús sacaba fuerza de esta comida. ¿Cuál es? ¿Alguien que quiera leer? Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Sí, ¿verdad? Es que ellos habían llevado comida y gracia. Pero, ¿qué lo motivaba al Señor Jesús? Eso es lo que significa, o sea, a nosotros nos motiva mucho la comida, ¿verdad? Ya viene la hora de la comida y estoy en el trabajo y son las 12 y las 12:15 y estoy bien ansioso porque ya va a ser la hora de ¿qué? De la comida, de agarrar fuerzas. Sin embargo, lo que motivaba al Señor Jesús es que hiciera la voluntad de ¿quién? Del Padre. Eso es lo que lo movía. Que si había comida material o no, a él lo movía otra cosa. Hebreos capítulo 5, versículo 13 en delante dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y habla ahí del alimento. Es que, ¿cómo me voy a fortalecer? Tengo que conocer de la palabra de Dios. Y le habla leche espiritual a las primeras enseñanzas, a cuando nos enseñan lo primero. Sí, es que Dios creó el mundo, Él nos hizo y sí, pero ¿qué más? El niño quiere comer y hay niños que ¿cómo comen? Sí, apenas acaban de comer y ya están pidiendo la leche cuando son bebés y van creciendo y quieren más. Y qué bueno que los niños dejan de tomar leche. Yo todavía no conozco ese tiempo. Quisiera comprar una vaca para tenerla allí y no estar yendo a la tienda. Pero en lo espiritual es igual. Es decir, nosotros debemos ir. Si un adulto toma pura leche, ¿qué le va a pasar? Se va a debilitar. Es lo mismo espiritualmente. Tenemos que buscar conocer más. Y eso es a través del estudio de la palabra. Tenemos que buscar que nuestra fe se fortalezca. No puedo creer nada más en que Dios es el creador y me quedarme ahí. Hasta ahí llega mi fe. Creo en un Dios creador. ¿Cómo ven? Eso es tener leche en mi vida. Pero la carnita significa cuando ya Dios se convierte en el Padre, Dios se convierte en el Salvador. Dios se hace carne, no el Padre, ¿verdad? El Hijo. Redención. Y eso es ya ir madurando en el aspecto espiritual. Otra manera de fortalecernos es lo que les decía ahorita, hacer ejercicios. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 8 nos habla de que debemos ejercitarnos, pero no físicamente, lo repito y lo aclaro. Primera Timoteo 4, 8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso,
dice el apóstol Pablo escribiéndole a un joven. Imagínense que le diga a un joven de hoy que le encanta ir al CrossFit y al gimnasio y andar poniéndose en forma. Y le dice Pablo a ese joven que quiere hacer ejercicio, y le dice, el ejercicio corporal sí es provechoso, pero poco, dice, para poco es provechoso. Dice, tú, Timoteo, le está diciendo a Timoteo, tú mejor ejercítate en otras cosas. Dice, la piedad para todo aprovecha, pues hay promesa. ¿Sabe qué es la piedad? Es la devoción. Es el sometimiento ¿a quién? A Dios. Esa es la piedad. Cuando escuchan la palabra piedad es, ¿qué tan sometido estoy yo a Dios? Simplemente la vemos aquí, al sentarme aquí. ¿Está alguien jugando? ¿Está alguien risa y risa? ¿Es piadoso? No, le falta piedad. ¿Está alguien sometido? Es decir, a Dios, no al que esté enfrente. Va a estar tranquilo, va a estar escuchando, va a estar cantando. Ese es un hombre piadoso, una mujer piadosa, el que se somete a Dios, el que muestra devoción delante de las cosas de Dios. Y en su vida puede ser piadoso allá afuera, pero muestra sometimiento a Dios. Hablamos de autoridad. ¿Saben otra manera de mantener y de fortalecernos, mantenernos fuertes? Esto parece que no, pero sí es. Debemos cuidar ciertos hábitos. Cuando quiero estar fuerte, por ejemplo, si quiero tener fuerzas para levantarme en la mañana, ir al trabajo, ¿qué debo hacer? ¿Debo cenar bien pesado? Debo cenar ligero. ¿Qué más debo hacer? ¿Dormirme a la 1 de la mañana? Si me voy a levantar a las 6 o a las 5. ¿Debo qué? Dormir bien. Mi tiempo de sueño. Y una de las cosas que más afectan a una persona, si ustedes ven a alguien por la calle o en su familia, ¿no? Si ven a alguien por la calle o a alguien conocido que lo ven que está, oye, veo a esta persona bien cansado, pregunten, bueno, si tienen confianza con esa persona, pregúntenle algo. ¿Sabe qué le puede preguntar? ¿Con quién te estás juntando? Porque normalmente hay amistades, familiares, amigos que les gusta trasnocharse, desvelarse, cenar pesado y demás. Tienen malas costumbres. Y cuando nos juntamos con ellos, ¿qué pasa? Pues nos atraen, a esas malas costumbres de desvelarse, por ejemplo. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:33. Dice, no se equivoquen, dice. Las malas conversaciones o las malas amistades o las malas compañías, dice, corrompen las buenas costumbres. Este era un dicho de los griegos y Pablo lo retoma y lo mete a la escritura porque es algo real. Dice, si tú traes malas compañías, no te estás ejercitando, no te estás haciendo fuerte. Las malas compañías. Oye, espérame, pero el Señor Jesús se juntaba con publicanos y se juntaba con pecadores. Había rameras, ¿no? Si supiera quién le está lavando los pies, no se dejaría, ¿verdad? Le dijeron, cuando aquella mujer le lavaba los pies con perfume, con sus lágrimas, y lo secaba con su cabello. Y la gente decía, se junta con comilones. Es que eso no es. Lo que debemos ver del Señor Jesús es que sí se juntaba con ellos, pero que no hacía lo que hacían ellos. No andaba en sus pasos. Entonces, dijo en la oración del Señor Jesús, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de toda maldad. ¿Sí? Entonces,
no es que no tengamos que convivir con ciertas personas, sino que no tenemos que hacer lo mismo que hacen ellos. ¿Sí? No nos podemos cortar de los familiares, no podemos cortarnos de ellos, por ejemplo. Pero si no debemos hacer lo mismo que ellos, porque nos pueden influir de mala manera. En 1 Corintios capítulo 11, cuando está el apóstol Pablo hablando de la cena del Señor, dice la causa por la cual no podemos fortalecernos. Y es porque no tenemos una comunión, dice en el capítulo 11, versículo 29 y 30, cuando no tenemos una comunión efectiva con el Señor Jesús y con la iglesia, que es su cuerpo. Cuando se participa mal de la cena del Señor. Cuando no tenemos claro qué estamos haciendo cuando comemos del pan y tomamos del jugo de la vid, del jugo de uva. Es que la vid es la planta. Y de la planta salen uvas. Y las uvas se pisan y sale jugo. Entonces, no es el jugo lo que estamos tomando, ¿verdad? Sí es el jugo, pero no es lo que estamos recordando, la vid ni las uvas. Estamos recordando la sangre derramada para el nuevo pacto que tiene Dios con nosotros a través de Jesús. Y estamos pensando en eso. Y dice el apóstol Pablo, es que por esa razón, dice ahí donde les dije, capítulo 11, versículo 27, 29 al 30, dice: por esa razón hay muchos enfermos, pero también debilitados entre ustedes. Pero debilitados ¿cómo? Espiritualmente, no físicamente. Entonces, ¿cómo puedo cumplir lo que dice Pablo? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su poder. Cuando tomo la cena del Señor, me voy a fortalecer de manera efectiva. Si dejo de tomarla, me voy a debilitar. Si lo hago mal, me voy a debilitar. ¿De qué le sirve al mundo o al hombre ganar el mundo entero? Dice, si pierde su alma, dijo el Señor Jesús en Mateo 16, 26. Esto va a de que yo puedo dedicar mi tiempo a muchas cosas, pero si no, o sea, ¿cómo me puedo fortalecer? ¿Cómo distribuyo el tiempo? ¿A qué le dedico tiempo? Dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, 16 y 15 y 16, dice, aprovechando bien. Entonces lo que estamos viendo ahorita y nada más lo que alcanzamos a ver de este tema es que el apóstol Pablo nos va a hablar de la autoridad y del sometimiento, pero desde otro espiritual, en el punto de vista espiritual. ¿Qué es lo que ocasiona no someterse adecuadamente a Dios o correctamente a Dios? Someterse a Dios, en pocas palabras. Y nos está diciendo, pues si ustedes han tenido problemas de sometimiento a la autoridad o han tenido problemas como autoridad, prepárense, porque existe algo todavía más difícil, para lo cual tienen que estar fuertes. Sí, vamos entendiendo el concepto de Pablo, cómo nos está preparando para enseñarnos acerca de el tiempo de guerra espiritual. Nos está preparando. Primero nos habló de las guerras físicas, materiales, en el matrimonio, con los hijos, con los patrones. Dice, pero hay una guerra más grande para la cual tienen que estar fuertes. Y de esa, si Dios quiere y lo permite, el próximo domingo, a la misma hora y en el mismo lugar, si Dios lo permite. ¿Yo les guardo alguna pregunta?